Bienvenidos al bosque. Soy Joaquín Araujo, un afortunado que ha dedicado la mayor parte de su vida precisamente a intentar compartirla con la naturaleza. Afortunado por el lugar que me acoge. Yo anido en estas montañas extremeñas que están detrás de mí ahora mismo, pero sobre todo porque no solo mis esfuerzos por conservar la natura y que no se nos escape la vida como agua entre las manos, sino porque me han dejado contarlo. Es todo un privilegio. Me siento siempre especialmente honrado de las oportunidades que me brindan de compartir una pasión, una devoción, un compromiso y un montón de informaciones que para mí son más importantes las que vienen del propio paisaje. Estoy convencido que el que convive con lejanos horizontes, quien se adentra en la sombra de los bosques o quien es como en mi caso, un campesino que ve crecer lo que le va a permitir vivir, pues es una fuente de información extraordinaria, pero en absoluto descarto, sino todo lo contrario. Mis fuentes de información son la propia natura, pero también la información científica y como comprobaréis a lo largo de mis palabras, pues muchos de los datos que pueda aportar pues son de los grandes científicos, de los estudiosos del clima, de la contaminación, de la diversidad biológica o de los mismos árboles y bosques. Bueno, en cualquier caso, yo quiero compartir con vosotros qué me anima fundamentalmente a dedicar ya medio siglo a la defensa de lo esencial. Parece mentira, pero probablemente una de las definiciones que más le convienen a nuestro modelo de sociedad en el más amplio sentido del término. Incluso se podría hablar de civilización. Esta civilización se ha convertido en algo mutilado por ella misma, en algo que excluye a lo mejor que tenemos, que es la vida, las fuentes de la vida, los sistemas por los que la propia natura se ha dedicado con una creatividad absolutamente desbordada a defenderse a sí misma. La conciencia de que hay que defender a la vida se ha extendido mucho a lo largo precisamente de estos últimos decenios. Lo que sucede es que también está fuera de toda duda, de todos los informes que nos llegan, se podría dar un diagnóstico que vamos a pasar un poco por encima, porque también se trata de construir y no de analizar estrictamente todo lo que ha sido devastado por esa forma de estar en la vida, que es alejarse de ella misma, es prescindir de las sugerencias que te hace el paisaje. La mayor porción de la humanidad es enemiga de la transparencia, enemiga de la vivacidad, enemiga de la continuidad y no lo sabe. Y no lo sabe sencillamente porque nadie se lo enseña o porque han quedado adormecidos los sentidos, las relaciones, incluso ha quedado literalmente cercenada la responsabilidad porque nos creemos que por vivir cerca de mucha energía, de tecnologías muy sofisticadas, o de supermercados, ya podemos considerarnos ajenos a lo que produce lo más preciado. Porque cuando nos quedamos un poco a solas, cuando nos quedamos en familia, cuando queremos transmitir a nuestros hijos qué es lo importante, pues curiosamente hablamos de las relaciones sentimentales entre nosotros, padres con hijos, de abuelos con nietos, esposo con esposa. Y esto que se entiende también en el círculo familiar, se convierte en opacidad absoluta, se convierte en negación tremenda cuando hablamos de pues, lo que sería la familia más grande, la más antigua, nuestro tronco de procedencias, ¿no?
porque también hay que tener en cuenta que todos partimos en un momento dado de una sola especie animal y que por tanto hay un parentesco. Si consideramos fundamental el que establecemos con los cercanos de nuestra especie, resulta que no menos importante, porque también dependemos de esa vinculación. En una palabra, el entorno natural es nuestro padre. La natura es sus habilidades, destrezas, su capacidad de acogida, su tremenda hospitalidad es como cualquier madre, solo que es inmensamente mayor, tiene que acoger no solo a los parecidos o a los idénticos, sino al resto de lo demás. Yo creo que por eso todos tenemos un corazón conservacionista, todos tenemos un impulso de protección a lo débil. Si lo cultivamos, pues se acrecentará y no seremos enemigos de la vida, conscientes o inconscientes. Inconscientes la mayoría. Ya he dicho que esa es una de las tragedias del presente, el no saber que se es enemigo de lo esencial, de lo importante. Pero podemos echar mano de lo que nos está pasando ahora mismo como especie, que prácticamente para todos los vivos del planeta es una novedad extraordinaria, es una suerte de amenaza global a la salud de todos los humanos al mismo tiempo. Y esto que hemos denominado pandemia, pues nos permite perfectamente introducirnos en los cómo y en los porqués. Hay que defender a la naturaleza y a todo lo que ella nos proporciona y a todo lo que realmente debemos considerar como fundamental para no solo todos los humanos, sino para todo lo viviente. Si la salud es prioritaria, si todos consideramos que la vida es lo importante, ¿cómo es posible que se nos haya caído encima una amenaza global? Pero esto hay que ponerlo en paralelo con algo que normalmente queremos olvidar porque es muy duro, es muy fuerte, es muy crítico para con nuestros estilos de vida, nuestros modelos de interpretación y nuestras prácticas cotidianas. Somos una auténtica plaga, somos la devastación de algunas de las cosas más importantes. Y es triste porque no era en absoluto necesario, no es imprescindible, no es en absoluto de recibo el que para que nosotros vivamos con un determinado tipo de comodidades, de prestaciones, incluso de cultura y de adelantos, haya que destruir. En ese aspecto es una de las cuestiones que yo siempre enarbolo. Yo llevo viviendo en contacto con la naturaleza desde hace 40 y muchos años y todo lo que he gestionado, ya sea la agricultura, la ganadería, la silvicultura, pues he conseguido que en torno a mí, justo en este lugar que me envuelve por todas partes, en este conato de primavera que ahora mismo me está abrazando, pues ha mejorado. Hay más vida que cuando yo llegué. Yo he vivido, he cosechado, he trabajado, he construido mi propio hogar, me autoabastezco de energía y no he mermado las posibilidades de lo viviente. Y esto, por muy difícil que sea extrapolar a la generalidad absoluta de la edad, pero sí que es posible tener una serie de contagios, unos modelos a imitar. Se puede vivir perfectamente con la vida en vez de contra la vida. Y tenemos no la trayectoria de Joaquín Araujo, sino la de miles y miles de personas en todo el mundo que lo han demostrado. Sí, nosotros somos la pandemia para el planeta y ahora mismo padecemos una pandemia, como han demostrado los científicos, el mundo de la medicina, de la farmacia, de la
veterinaria, pero no menos los de la botánica, la biología o la ecología, el propio conjunto de la biosfera, es decir, la totalidad de lo viviente en este planeta funciona como un organismo. Y ese organismo, como nuestro propio cuerpo, tiene un sistema inmunitario, tiene una serie de defensas que evitan las contaminaciones, las infecciones, las enfermedades, en una palabra. Por eso nos atrevemos a hablar de algo muy importante, y es que solo hay una salud en el planeta. No podemos separar nuestra salud individual de la de los aires, las aguas, los bosques, los otros animales, las otras plantas. Fijaros que incluso el tema de las vacunas, donde lleva una tremenda aceleración la información científica, es el tema de vacunas para que nuestros animales, o de medicamentos para que nuestras plantas no enfermen. Pues eso es fundamental. La conservación de la naturaleza, el apostar por una vida más serena, más sencilla, menos contaminante, es literalmente la conversión de esa pandemia que es la civilización a la que pertenecemos, en todo lo contrario. Es pasar de ser enfermedad a ser medicina. Es empezar a abandonar los procesos que matan mucho y que empiecen a predominar los que dejan vivir mucho. Y una de las formas más importantes de acercarnos a esto es entrando en lo que tiene que ver con lo más necesario, lo que más veces hacemos y lo que nos puede permitir un estrecho contacto, sobre todo desde el punto de vista cognitivo. Es decir, lo que mejor enseña a vivir con la naturaleza es tener en cuenta lo que significa respirar. Pensemos simplemente en un dato que es muy espectacular. Si cualquiera de nosotros llega a vivir 80 años, habrá respirado unos 680 millones de veces. Y ese aire que nos da la vida, que tenemos que meter 16 a 21 veces por minuto en nuestro cuerpo, es algo que no hemos fabricado nosotros, que ha fabricado la vida, que han fabricado las plantas, los árboles, las algas de los océanos, ¿no? Y por tanto, es un intercambio permanente. Todo lo que estoy mencionando, las plantas y, y las algas microscópicas del océano, nos están dando la vida. ¿Cómo es posible que nosotros inyectemos incesantemente, fijaros, ni más ni menos que 10 toneladas por persona y año en una sociedad como la nuestra de venenos que se convierten en algo que pesa dolosamente sobre nuestras cabezas, que es un dolor, que es una enfermedad para la transparencia del aire? Eh, Hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué defendemos un modelo energético que no dependa del carbón, del petróleo, y que intente ser ahorrativo con la energía? Bueno, entre otras cosas porque es lo que nos beneficiaría o que rompería una de las grandes estupideces y de las más incomprendidas. Pensad un momento en esta definición de contaminación que casi nunca se usa, pero bueno, los que tenemos tiempo para pensar en el seno de los bosques, pues a veces recibimos estas preciosas sugerencias del mundo que nos rodea. La contaminación es algo que empieza en la ignorancia, empieza en la absoluta ignorancia que desprecia porque las cosas se pueden hacer de otra forma, porque se pueden hacer leve, limpia, sensatamente, y acaba en nosotros mismos. La contaminación, que en teoría nos procura velocidad, comodidad, refresco y demás, es algo que cuando se abusa extraordinariamente, como ahora mismo, pues acaba convirtiéndonos en víctima porque acaba en nuestros pulmones. Esta es la cadena de la estupidez que hay que romper. Esto es el fundamento de la conservación de la naturaleza, es conservarnos a nosotros mismos. Los principales perjudicados de la degradación del ambiente somos nosotros mismos. Los principales beneficiarios de tener un ambiente sano, limpio, leve, transparente,
en fin, abrazador, hospitalario, somos nosotros mismos. Por eso es tan importante que nuestros menores conozcan un poco de cerca qué es el paisaje, quién vive en el paisaje, qué está haciendo el bosque por nosotros. Yo lo he resumido con una metáfora que a mí me gusta mucho y espero que no os parezca muy complicada, pero es que se trata de que seamos conscientes de que respiramos el alma verde de los árboles y por tanto es algo que es fundamental para establecer ese vínculo, esa conexión. ¿Eh? Respiramos vida, tenemos que devolver vida y por tanto eso justifica perfectamente nuestros esfuerzos por incorporarnos un poco al espectáculo, que es el más bello del universo, se ha dicho, por cierto, porque los amaneceres y los atardeceres, ir a ver nacer el agua en los manantiales, oír el canto de los pájaros, ver crecer la hierba o ver crecer los alimentos que van a mantenerte vivo, es un espectáculo absolutamente fascinante y como vosotros sabéis muy bien lo que es la significación de un espectáculo, sabéis muy bien lo que es transmitir una determinada trama, pues si es emocionante cualquier trama en la que terminen los humanos, imaginemos la trama de tramas, que es la vida. El teatro absoluto, que es el conjunto de lo viviente para nosotros mismos. Pero si además pensamos que es precisamente el gran hallazgo de la natura y de la vida, la multiplicidad vital, el que haya no un personaje protagonista, no 10 personajes más o menos allegados a un determinado hilo conductor de un argumento, de un guión, de una trama, ¿no? Es que, es que la naturaleza ha inventado ni más ni menos que desde que la vida empezó en este planeta hace casi 3.500 millones de años, como mínimo ha inventado 500 millones de especies diferentes, que es una cifra insignificante, porque lo que ha inventado son miles de millones de relaciones entre esas especies, miles y millones de sucesiones, de encadenamiento, de herencias. Fijaros la cantidad de veces que la herencia de una determinada fortuna se convierte en una trama novelera o teatral, ¿no? Pues es que la vida ha inventado la herencia de millones y millones y millones de seres vivos para que otros millones y millones pudieran dejar en herencia y nosotros mismos somos parte de ese legado, ¿no? Por tanto, hay que ponerlo ahí encima, ¿no? Porque fijaros lo que ha pasado con también, es que da muchas pautas esto de los aislamientos a los que se nos ha sometido, esto de confinarnos en los hogares. Bueno, ese quedarse solo de repente que está desestabilizando la emoción y la estabilidad psicológica de tantas personas. Imaginar lo que está sucediendo con la sexta gran extinción, porque en estos momentos se desmorona la vida del planeta. Solo os voy a dar dos datos, pero sobre todo para que nos hagamos amigos, amigos de los animales, no solo de las mascotas que tengamos en casa o no solo de los que se cuida en granjas para alimentarnos. Y es que tan solo en el campo de las aves. Yo soy ornitólogo, he dedicado mucho tiempo en mi vida a estudiar, a grabar los cantos de las aves. Por ejemplo, el continente norteamericano ha perdido en los últimos 20 años 3.000 millones de pájaros. Fijaros, ahora que nos escandaliza que estén muriendo por centenares nuestros semejantes, pensar en una catombe semejante. Europa ha perdido también cerca de 500 millones de pájaros solo en los últimos años, pero los grandes insectos en Europa están en un 30 y tantos por ciento de lo que eran hace 50 años. Esto es insostenible. La protección de la diversidad, el amparo a la multiplicidad de lo viviente es algo que debe conmovernos y debe estimularnos a que todo el resto
de lo que palpita en este mundo tiene especial derecho a seguir ahí. Y quizás como un tercer gran apartado, eh, el, el que se está hablando es un emboscado, es en alguien que insiste en que el mejor modo para paliar precisamente esas dos enfermedades que yo acabo de mencionar, ese calentamiento progresivo que se deriva de la contaminación de los aires por nuestro modo de despilfarrar energía, o este acabamiento de la vida, que fijaros qué dramático el que solo ya el 4% de los vertebrados terrestres son salvajes. El resto somos los humanos y nuestras cabras, vacas, cerdos y el ganado en general, ¿no? Es verdaderamente apabullante, es una especie de demolición del mundo, de la libertad, esa belleza en libertad que son los animales salvajes. Pero, insisto, vivo en el bosque y he plantado muchos árboles. Fijaros, concretamente, y es una de las cosas que me siento más orgulloso, he plantado un árbol por cada día que he vivido, 26.500 en concreto. Ya sabéis que los árboles no se plantan todos los días, sino que se plantan en otoño e invierno, entonces vas plantando 1.000, hasta que de pronto un día te das cuenta de que la media es exactamente esa, de uno por cada día que has vivido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el bosque es el modelo. El bosque es precisamente, si sabemos lo que hace el bosque y queremos imitarlo, estaremos en la línea no solo del respeto, sino de esa colaboración, de esa solidaridad, de ese compromiso constructivo con el conjunto de la vida. Al bosque se le pueden dedicar miles de definiciones. Yo tengo la suerte de haber escrito una docena de libros sobre los árboles y los bosques, de haber hecho un montón de documentales sobre los mismos, pero sobre todo me siento orgulloso de haber plantado los árboles que he plantado. ¿Por qué? Porque son para los otros, son para los demás. El gran acierto, esa extraordinaria creatividad de la natura se consolida, se multiplica, se acrecienta en el árbol y en los bosques. Saben hacer miles de cosas y saben cederlas a los demás. Yo llamo al bosque la mejor ocurrencia de la historia de la vida. eh, Porque fabrican la transparencia que respiramos, porque fabrican la principal comida para todo el resto de los animales terrestres, porque fabricaron los suelos verdes, porque fabrican buena parte de los principios activos que usamos para la farmacia, porque son hermosos, porque han inspirado algunas de las mejores creaciones artísticas de los seres humanos, y porque desafían al tiempo, porque son muy longevos. Pero ahí está, ese ser también para el resto de lo viviente. Comparémoslo con nuestro acapararlo, con esa especie de auto otorgado derecho, por cierto, suicida, muy peligroso, de auto concedernos el derecho de apropiación de absolutamente todo. Ahí está el bosque como una generosa amistad que ellos mismos demuestran, los árboles esperándonos con los brazos abiertos. De eso se trata, mayores, pequeños, padres, hijos. Pensad que la naturaleza sigue esperándonos con los brazos abiertos, sigue esperando que esta criatura, que este descendiente suyo, que somos los humanos, dejemos de atormentarla, dejemos de incendiarla, dejemos de llenarla de venenos y empezamos empecemos a tener en cuenta que la natura es una excelente maestra de buenas relaciones. Si queremos un poco más a los seres humanos, eso pasa por adentrarnos con una mejor posición hacia todo lo viviente. ¿Eh? Me despido con mi frase preferida y que además prácticamente sería el resumen de todo lo que he dicho.
En todas mis intervenciones, artículos y dedicatorias, escribo como frase final, gracias y que la vida os atalante. Atalantar es una palabra de cabreros en Extremadura que quiere decir ven que te voy a cuidar, ven a casa que voy a compartir contigo mis pocos recursos. Cuidar, cuidar. Eh, Sencillamente porque cuando cuidas, como hacemos los defensores de la naturaleza, de lo que nos cuida a todos, es decir, el bosque, el aire, la transparencia, la levedad, la vida, en una palabra, cuando cuidas de lo que te cuida, realmente te estás cuidando a ti mismo. Muchas gracias y otra vez, que la vida os atalante.